Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga a todos. Vamos a empezar con las preguntas al pastor. Tenemos una pregunta, pero esta persona este hermano o hermana no ha puesto el nombre. La pregunta al pastor es: ¿quién fue Melquisedec? ¿Melquisedec fue Melquisedec? Melquisedec, la Biblia nos habla tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, lo llaman rey de Salem. Salem es uno de los 70 nombres que recibe la ciudad de Jerusalén. Jerusalén es la única ciudad del mundo que tiene 70 nombres diferentes. Y todos están en la Biblia. Uno de ellos es Salem. Su nombre es Melech Sedek. Melech es rey, Sedek es justicia. Rey de justicia. Es un hombre que cuando Abraham venía de derrotar a unos reyes muy poderosos, Abraham a él le da el 10%, el diezmo de su botín de guerra. Y hay figuras en todos los idiomas del mundo, por supuesto en el español también, hay lo que se llama figuras de dicción. Figuras de dicción. ¿Qué son las figuras de dicción? Son formas, son, ¿cómo podríamos decirlo? Son maneras, herramientas del lenguaje para presentar el lenguaje, la historia de diferentes maneras. Por ejemplo, cuando hay una historia donde los animales hablan, o los árboles hablan, o las piedras hablan, es decir, cuando lo inanimado habla, como por ejemplo en las comiquitas, en los dibujos de los niños, eso se llama fábula. Esa es la figura de dicción que se utiliza para cuando hay animales o cosas inanimadas que hablan. Eso es una figura de dicción. Otra figura de dicción es, por ejemplo, la parábola. El método favorito de Jesús es utilizar un elemento conocido para hablar de algo desconocido. Él toma una oveja, una red, una semilla, etcétera, para hablar de un principio espiritual que quiere transmitir. Hay miles de figuras de dicción, miles. Una figura de dicción se llama tipo, pero no en plan despectivo, el tipo este. No, hay una figura de dicción que se llama tipo. El tipo prefigura algo o alguien. Por ejemplo, los corderos que se mataban, o los animales que se mataban en lo que llamamos Antiguo Testamento, son tipo de Cristo, el Cordero de Dios, que moriría por nosotros en la cruz. ¿Me explico? El faraón es un tipo de Satanás que oprime al pueblo de Dios hasta que viene un libertador, que es Moisés, y lo saca de la esclavitud. Egipto es un tipo del sistema opresivo del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando algo en el Antiguo Testamento prefigura algo del futuro, se llama tipo. Y el que cumple el propósito del tipo se llama antitipo. Esto es gramática, esto no es geometría, esto es como funciona un idioma, ¿verdad? Con figuras de dicción, que repito, hay miles. Melquisedec es un tipo de Cristo. ¿Por qué? Porque dice que era rey de justicia, rey de Salem, y Jesús dice en el Nuevo Testamento que él es sacerdote o sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Melquisedec es un personaje un tanto enigmático, no tenemos mucha información acerca de él, pero puede llegar a prefigurar a la persona de Jesús por sus atributos, por sus características, etc. Pero era un hombre de carne y hueso, era un sacerdote, era rey de Jerusalén o Salem, como se llamaba en aquel tiempo, y es una persona que se utiliza para a veces hacer referencia a ciertos aspectos de la vida de Jesús. Ya está. Podríamos hablar más, pero ¿para qué? No sé si respondí yo o no, pero ahí queda eso. Amén. ¿Qué más? Pastor, en su prédica de Natán, usted explicó de la notita que estaba en la bolsa del general. ¿En dónde se encuentra ese versículo en la Biblia que habla de esa notita de matar a Urías?
No, la notita se la quedó el general que recibió la orden de parte del rey David de matar, de poner en primera línea y abandonar al soldado Urías. Yo dije en una predicación que esa notita, ese papel, esa orden por escrito que le mandó el rey al general de decirle a este me lo pones allí y me lo dejan solo para que no maten, esa notita la tenía Natán, la tenía el general que la recibió. Y yo utilicé eso para decir que, vamos a ver, no hay un versículo en la Biblia que diga que este general tenía la notita en el bolsillo derecho del pantalón. No hay eso, no hay que buscar las 4 patas al gato, ¿no? Sino simplemente dije que ese general, esa notita la tenía y bueno, es como un ejemplo que puse de decir, sí, tú presumes de ser muy espiritual, pero lo que me escribiste aquí el otro día, aquí lo tengo, ¿eh? Entonces simplemente un ejemplo que puse, no es que hay un versículo que diga que la notita estaba escrita con tinta roja y no sé, sin más allá de lo que quise decir, ¿no? Pero, como decir, le mandas un WhatsApp a una mujer que no es la tuya, ¿vale? Le mandas un WhatsApp y qué linda que eres. Yo tengo ese WhatsApp en mi teléfono. Tú subes aquí y predicas. Pero yo te digo, ¿y esto? Esto lo puedo usar en tu contra cuando me dé la gana. Algo así. ¿Dónde está? ¿En qué era? ¿Un iPhone? ¿O era un iPhone 13? ¿Un iPhone 14? ¿Qué más? Pastor, dice esta hermana o hermano que no está su nombre aquí, dice, si una persona se suicida, perteneció al cuerpo de Cristo, pero se descarrió, ¿pierde su salvación? Bueno, si se descarrió de Cristo, independientemente de que se haya suicidado, si se descarrió de Cristo, se descarrió de Cristo. Ahora, yo lamentablemente tengo que decir que he conocido a algunos hermanos que se quitaron la vida. Uno de ellos se ahorcó. Yo no soy Dios para decir si se salvó, si no se salvó, las circunstancias que rodearon aquella tragedia, porque es una tragedia. Pero lamentablemente se han dado casos de gente que... Claro, ¿quién puede decir hoy por hoy, este es cristiano o este no es cristiano? Por otra parte, yo digo, un cristiano no puede entrar en una profunda depresión. ¿No puede tener una depresión profunda un cristiano? Pues parece que no. Te puede doler la muela, puedes tener un infarto, puedes tener COVID, puedes tener todo, pero depresión no. Bueno, hermano, esto si se suicidó, pobrecito, ¿no? Que Dios tenga misericordia de él. No sé lo que habrá pasado con su alma, no lo sé. Pero lo que dijiste previamente es lo importante. Si se separó del Señor y se suicidó, bueno, aquí lo importante está en que ya se separó del Señor, ya se mató. Antes de que se ahorcara, ya estaba muerto. Amén. Dígame, hermano. Pastor, el hermano Chuy Villegas pregunta, ¿qué relación tienen los 2 olivos en Zacarías 4:11 con los 2 testigos de Apocalipsis 11:4? Representan los dos olivos que derraman su aceite en aquellas ánforas, representan a los 2 testigos. Los 2 testigos, la palabra testigos, la palabra testigo es la misma palabra, ¿saben lo que es en la mujer? El himen, ¿no? Las mujeres vírgenes tienen el himen intacto, ¿no? Esa palabra es la misma que para testigo, porque eso es lo que atestigua que usted es virgen, ¿verdad? Entonces es la misma palabra. Esos 2 testigos son personas que se han mantenido puras para el Señor. Y esos 2 testigos son 2 hombres que en la primera parte, no en la segunda, en la primera parte de la gran tribulación vienen y predican la palabra y durante 3 años los quieren matar, pero no pueden, finalmente los matan y los dejan sin enterrar, que es lo peor que se puede hacer en esa cultura a una persona. Lo peor que se le podía hacer a una persona, tanto antes como ahora, es o no enterrarlo o prenderle fuego. Eso era algo impensable en la cultura bíblica. Eso es la mayor falta de respeto que se le podía hacer a un difunto, era o no enterrarlo, lo que se hacía a los crucificados, o prenderle fuego, quemarlos, ¿no? Entonces, esos olivos son tipo de los 2 testigos que vienen en los últimos tiempos a predicar la palabra, ¿sí? Claro que guarda relación, totalmente relación, directamente relación con ellos. Claro. Amén. Mi nombre es Emma Fernández.
No, el mío, hermano. Me gustaría hacer la siguiente pregunta. ¿Se puede cubrir con la sangre de Cristo a un inconverso? Pregúntale a esa señora, ¿quién es, un hombre o una mujer? Una mujer. Pues que le pregunte a ella cómo lo hace. ¿Cómo cojo la sangre de Cristo y se la echo por encima a un inconverso? Que me explique cómo lo hace. La sangre de Cristo no es para cubrir nada. Hay una manía en muchos cristianos, me cubro con la sangre de Cristo. Cubro con la sangre de Cristo mi carro recién comprado, para que no me lo roben. Cubro con la sangre... Eso es una expresión... No es bíblica. ¿Sí? Si usted quiere aprender a orar bien, hermano y hermana, lea los salmos. Utilice expresiones bíblicas, no se inventen cosas raras. De un tiempo a esta parte ha entrado en la vida de la iglesia un lenguaje que no tiene nada que ver. Activen la fe, activen la fe. ¿Qué active la fe? ¿Dónde dice la Biblia? Active la fe, si ya la tengo. ¿Verdad? Úsela, pero active, como si fuera un botón, ¿no? ¿Verdad? Yo declaro, yo decreto. ¿Dónde está en la Biblia esas cosas? ¿Entiendes? Entonces me cubro con la sangre de Cristo. Son expresiones que los cristianos han inventado que no tienen nada que ver. Y aparte, la sangre de Cristo a un inconverso. La pregunta sería, ¿para qué? La sangre de Cristo nos limpió de nuestros pecados y no tiene nada que ver con la vida de ningún inconverso, ni es una forma madura, no es una forma madura y coherente de un creyente que lleva años en los caminos del Señor y que invoque a la sangre de Cristo. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que invocar la sangre de Cristo? Si todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, yo os lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Ahí no habla de sangre, ahí no habla de... Entonces son formas incorrectas de orar. ¿Están mal? Bueno, yo no las uso, porque no es una forma correcta de orar. Ahí lo que demuestra que la persona no tiene lo suficiente léxico, suficientes palabras para orar eficazmente, que es lo que dice la Biblia que hay que hacer, con coherencia, con madurez y con raciocinio, que también es muy importante en la vida cristiana. Amén. Pastor, un hermano o hermana nos pregunta, dice, ¿nos podría compartir más de su experiencia que tuvo con el judío en su visita a Israel? Bueno, ya la conté en internet. Hay un vídeo por ahí que circula, que incluso algunos lo han sacado de ahí, que se me presentó un ángel que me dijo, mire, yo no sé si era un ángel, yo no sé lo que era. A mí se me acercó una persona y me dijo una serie de cosas que ya las conté en internet y están grabadas. No me acuerdo el título del mensaje, por si usted quiere escucharlo, sinceramente no me acuerdo, pero era una persona que se me acercó dentro de una multitud de miles y miles y miles de judíos que había en esos días previos a la fiesta de la celebración del Yom Kippur, el Día del Perdón, y él estaba allí, me oyó que yo estaba grabando y diciendo unas palabras, se me acercó, me llamó aparte y me dijo que bueno, que debido, no sé, yo le digo lo que él me dijo, ¿vale? Debido a la influencia que usted tiene y la cantidad de miles de gente que usted conoce y tal, dígales que se preparen, que los siguientes en ser perseguidos van a ser ustedes y los cristianos. Me habló de la mujer que huye al desierto, que es sustentada por tiempos y la mitad de un tiempo en el desierto. En fin, me habló de una serie de cosas y todos esos detalles están en un mensaje que yo no sé cómo se llama, no me acuerdo cómo se titula, pero conté ahí todo de una forma más clara y directa, ¿no? Después, cuando le dije, mira, voy a salir, hay un pasillo, ¿sí? El muro de los lamentos, para los que han estado allí, hay solamente una forma de entrar y de salir, no hay 5 o 6 puertas diferentes, hay una entrada y por esa entrada entras y por esa entrada sales. Él estaba, vamos a poner allí en aquella pared, yo le dije, espera un momento que voy a llamar a un hermano, en este caso era Armando, yo salí de allí, donde estaba Armando, cuando regresé, ya no estaba. Entonces, no sé, pero ahí me dijo cosas muy interesantes y me llamó la atención que me hablara a mí cuando allí había miles de personas y me dijo cosas de mi vida y cosas de mí que, bueno, que te impactan bastante, ¿no? Pero bueno, ahí queda, ahí está. Pastor, si quiere le hablo mucho de Cristo y de la palabra le hablo un montón, más que de lo que me dijo este señor o este ángel allí en Israel. Yo de Cristo le puedo hablar horas y horas y días enteros. Eso es lo importante. Digo. Pastor, 2 de Samuel, capítulo 6, versículo del 14 al 20. Ya sé cuál es. Dice, una aclaración de este texto bíblico donde dicen que David bailaba desnudo, pero ese texto en ningún momento dice que el rey David estaba desnudo, sino al contrario, vestía de un efod. 2 de Samuel 6:16. Otro invento más.
La gente se inventa cosas que David alzaba desnudo, cuando en la Torá está totalmente prohibido exhibirte desnudo delante de nadie. Hay una lista enorme. Si no verás la desnudez de tu hija, no verás la desnudez de tu suegra, eso lo entiendo, no verás la desnudez de, ¿verdad? No verás la desnudez. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo en el jardín del Edén? Vestir al hombre, ¿verdad? Cúbrete para que no se vea la vergüenza de tu desnudez, le dice el Señor a una iglesia suya en el Apocalipsis. Entonces, eso de que David danzó desnudo, eso es mentira. Eso es algo antibíblico. De hecho, dice que estaba vestido con un efod de lino. Se habrá quitado el manto para bailar más cómodamente, ¿no? Para danzar más cómodamente. Pero eso de que David danzó desnudo, eso es una herejía. Imagínate, el rey de Israel danzando desnudo por las calles de Jerusalén. Eso de qué cabeza acá. No, es que hay una canción, dice, bueno, habrá una canción como si quiera ver una película. Pero lo que dice la Biblia no es que David estaba desnudo, en absoluto, para nada. Amén, pastor. La hermana Anayeli Almazán hace esta pregunta. En Job 40 y 41 habla de dos bestias, Behemoth y Leviatán. Sí. Leyendo su libro de hermenéutica, usted dice que no todo tiene que tomarse literal de cómo se escribió la Biblia. Quiero saber si estos monstruos son verdaderos o es en un sentido figurado de algo más. Bueno, vamos a ver. No tiene que interpretarse literalmente de la Biblia lo que no es literal. Pero sí tiene que interpretarse y respetar toda la literalidad del texto cuando hay que respetar la literalidad del texto. Cuando Jesús dijo, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, ¿cómo interpreto eso? Literalmente. ¿Y qué quiso decir? ¿Será que el fin...? No, eso es literal. Pero como la Biblia tiene muchos, docenas y docenas de estilos literarios diferentes, no es un libro homogéneo que lo escribió una persona y tú ves que lleva digamos un orden, ¿no? Un diseño en la parte literaria, sino que te encuentras profecías, parábolas, te encuentras animales que cambian de colores, te encuentras un montón de cosas que no son literales sino simbólicas. Te encuentras un caballo que de repente lo ves blanco, después negro, después rojo, y tú dices, ¿pero esto es un caballo o un camaleón? ¿Esto qué cosa es? ¿No? Entonces te encuentras a una bestia con 7 cabezas y 10 cuernos, eso no existe. Te encuentras a un dragón es un animal mitológico que nunca existió, que lanzaba fuego por la boca. Entonces hay que interpretar respetando la literalidad del texto cuando hay que interpretarlo literalmente. Para eso se publicó en su momento un libro de hermenéutica para saber cómo interpreto este texto. Si esto es una profecía, si esto es una parábola, si esto es algo que se cumplió en el pasado y fue dicho a una sola persona, si esto es algo del futuro que es una promesa genérica para todo el mundo. Es decir, hay que respetar lo que uno tiene delante. No puede uno interpretar la Biblia a su manera y decir, bueno, yo utilizo esta forma de interpretar la Biblia para todo. No, es que la Biblia son 66 libros, escritos por 40 personas diferentes, en idiomas y en tiempos diferentes, y en un periodo de aproximadamente entre 1400 y 1600 años. Entonces, esos animales que se mencionan en el libro de Job, partimos de la base de que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Job es antes de Moisés. Job es antes del patriarca Abraham. Por lo tanto, la naturaleza, los animales, las plantas, la vegetación, en los tiempos de Job era completamente diferente a nuestros tiempos actuales. Por ejemplo, el leviatán, un animal muy mencionado en la Biblia, que en algunas ocasiones tipifica a Satanás, era un cocodrilo, para que nos entendamos, gigante, ¿vale? Un cocodrilo inmenso, algo brutal, algo, vamos, que no existe hoy en día. Y el Behemoth habla acerca de dinosaurios, animales inmensos que existían en aquellos tiempos. Es decir, muchas plantas, muchos pájaros, muchos mamíferos que se mencionan en la Biblia hoy en día ya no existen. El hombre los ha eliminado. Por otra parte, hay muchas especies que se fueron destruidas en el periodo del diluvio. ¿De dónde viene el petróleo, hermanos? El petróleo viene de toda la descomposición material y vegetal de aquellos tiempos, ¿verdad?
Por lo tanto, tenemos que partir de la base de que hay animales en la Biblia que se mencionan que no existen, pero sí eran animales que existieron en la época de Job, por ejemplo. Pastor, la hermana Rosa Lozano pregunta, en Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira. Según la doctrina calvinista, usa este versículo para apoyar su doctrina de que Dios seleccionó a un grupo para la destrucción. Como dice en griego esta frase, esa frase, preparados para destrucción. ¿Verdaderamente dice así que Dios preparó a un grupo de personas para ir al infierno? Por favor, explique esa frase. Bueno, la doctrina calvinista es una cosa y la doctrina bíblica es otra. Doctrina calvinista, doctrina bautista, doctrina pentecostal, doctrina, etcétera, no dejan de ser doctrinas humanas. Aquí de lo que se trata no es de lo que dijo Calvino, o Lutero, o Erasmo de Rotterdam, o cualquier otro personaje histórico. Aquí de lo que se trata es saber lo que dijo la Biblia. El calvinismo es una enseñanza muy extendida en ciertos sectores del espectro evangélico, donde van más allá de lo que realmente dice la Biblia. Ellos enfatizan lo que llaman la predestinación, el mismo prefijo ya te está diciendo. Es decir, yo le explicaba ayer a algunas personas que Dios ya ha visto la película, ¿vale? Dios ya ha visto toda la historia de la humanidad como si ya hubiera transcurrido, como si ya se hubiera cumplido todo. Nosotros estamos haciendo historia. Yo te puedo contar cómo fue mi vida atrás, pero no te puedo contar cómo será mi vida dentro de 5 o 6 años, si es que estoy aquí todavía, ¿verdad? Pero el Señor, sin embargo, te cuenta el pasado, el presente y el futuro como así, como en un mismo tiempo, ¿verdad? En una misma dimensión, porque Él está en todos los tiempos, en un momento. Es una cosa que no nos cabe en la cabeza, ¿no? Entonces, el calvinismo incluso llegó a decir que Dios ya predestinó, es decir, Dios ya seleccionó, escogió de antemano, tú y tú se van a salvar. Entren para acá. Y ustedes no se van a salvar. Eso es antibíblico. Eso no dice la Biblia. Eso es mentira. Eso es una herejía. Como todas las doctrinas humanas, algunas tienen cosas interesantes y otras tienen cosas que son auténticas barbaridades. Dios no escogió a unos para que se salven y escogió a otros para que se condenen. Si así fuera, ¿para qué predicamos el Evangelio? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, ¿para qué? Si los que se van a salvar, ¿para qué tengo que predicarles? ¿Verdad? Lo que pasa es que Dios sabe quién se va a salvar y quién se va a perder. Claro, ¿cómo no lo va a saber el Señor? Cuando Él le dice a Juan, lo decía esta mañana en el mensaje, estos con vestiduras blancas de todas las naciones, pueblos, tribus y lengua, la cual nadie puede contar, ¿quiénes son esta gente? ¿De dónde salen esta gente? Dice, estos son los que han salido de la gran tribulación, pero si la gran tribulación aún no ha empezado. ¿Cómo el Señor sabe que estos son los que se salvan? Bueno, porque el Señor ya te está contando la película de antemano. Hay una cosa que le molesta mucho a mi hija Miriam, y es cuando yo a lo mejor entro en la sala, en mi casa, y ella está viendo una película, ¿no? Y yo digo, ¿qué estás viendo? No, una película. Digo, este es malísimo, ¿eh? Este va a matar a la chica, ¿eh? Pero papá. No, pero no lo sabía. No, yo no sabía. Bueno, pues ya verás. No, pero después resulta que el vecino de arriba también se mata a la chica. Pero por favor. ¿Por qué se lo cuento? Porque yo ya he visto la película. Y no puedo morderme la lengua y decir, pero si lo va a matar, que lo va a matar. No lo puedo evitar, ¿no? Entonces, pues yo soy muy chismoso, ¿no? Entonces, Dios nos contó la película, un poquito de la película nos la contó en la Biblia. Pero la película tiene muchas escenas y muchas cosas, ¿verdad? Entonces, los calvinistas hablan acerca de que Dios ya destinó a unos para la condenación eterna. No, no es verdad. Lo que pasa es que Dios sabe quiénes son las personas a lo largo de la historia que iban a ser instrumentos en manos del diablo. Y entonces, como Dios sabía que este, yo no, pero Él sí lo sabe, porque Él es omnisciente, que estos se iban a condenar, yo ya he preparado el infierno para este, pero no porque yo haya dicho y los robotizo y los anulo, sino porque como yo sé, porque he visto el final de la película, que ustedes se van a condenar porque no quieren salvarse, y como yo lo sé, el infierno ya está preparado para ustedes.
Pero nos dice a nosotros ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, para que no tengan excusa de que no oyeran el Evangelio. Todo ser humano, aún los inconversos, tienen libre albedrío. Dios no anuló a nadie, ni después de convertidos nos anula la voluntad. Usted sabe eso, ¿no? Usted después de convertido no perdió su libre albedrío, al contrario, se amplifica más todavía. Por lo tanto, la doctrina calvinista en muchos aspectos no coincide en absoluto, por ejemplo, con Juan 3:16. ¿Quién no se sabe Juan 3:16? ¿Lo decimos? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Todo aquel, toda criatura. Eso es lo que dice la palabra. Lo siento por el señor Calvino, pero ahí metió la pata hasta la oreja. No Amén, comparto pastor. esa enseñanza. Amén. La hermana Rafaelita hace esta pregunta. Pone en Génesis 17:20, y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarás y haré de él una gran nación. Pregunta, ¿cuáles son los 12 príncipes que habló Dios a Abraham que saldrán de Ismael? Las naciones árabes. Los ismaelitas Ismael era el padre de las naciones árabes, así como Isaac es el padre del pueblo de Israel, Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Y por ahí viene la línea descendente de Cristo. Los ismaelitas son descendientes de Ismael y son las naciones árabes. Ahora, mucha gente confunde, ¿no? Dice, bueno, ¿y los árabes quiénes son? ¿Los que hablan árabe, idioma árabe? No necesariamente. Hay mucha gente que habla árabe, pero no son árabes. Entonces, los árabes son los que practican el Islam y leen el Corán. No necesariamente. Por ejemplo, los iraníes leen el Corán en árabe, son musulmanes, pero no son árabes, son persas. Entonces, las naciones árabes, los verdaderos y auténticos árabes, que son los que tienen los dolaritis, los que tienen el petrolitis, los que mandan, esos son los descendientes de Abraham, de Ismael, hijo de Abraham, porque al ser hijo de Abraham, Dios le prometió que los bendeciría. Y ustedes ven que las naciones casi más ricas del mundo son ellos, son los árabes. Son personas que se construyen sus casas, sus baños de oro y sus Ferraris de oro y tienen dinero y regalan cuando vienen a España. Por ejemplo, el jeque árabe de Arabia Saudita venía y regalaba Rolex, ¿no? ¿Saben lo que es el Rolex? Armando tiene uno. Armando tiene dos Rolex. Y regalan así Rolex y los tiraban así, se ponían y se toma otro. ¿Saben? Fuimos a, ¿dónde fue? En Las Vegas. Le digo, Armando, vamos a entrar en esta tienda de Rolex, ¿sabes cuánto vale un Rolex? Yo decía, o sea, como $1000, ¿verdad? Y me dijo, bueno, sí, tenemos aquí, me sacó el mostrario, nosotros con cara así de inteligente, de sabio, ¿no? Y le digo, ¿y cuánto vale este? Sí, este me gusta mucho. Bueno, no lo tenemos aquí, caballero, señor, pero se lo podemos pedir. Digo, no, espera, antes de pedirme cuánto vale. Dice, este concretamente está muy bien de precio. Vale $43,000. Digo, bueno, lo vamos a pensar. ¿Qué hago hasta $43,000 en un reloj? ¿Estamos locos? Para que después salga por ahí y me corten la mano. Por favor. Entonces las naciones árabes son muy ricas porque tienen la bendición de Abraham. Es increíble, pero es así. Es así. Ellos son los árabes. Pastor, la hermana Melissa Wasley pregunta, ¿cuál es su libro preferido de la Biblia? Mi libro preferido que amo es el Cantar de los Cantares del Rey Salomón. El libro del Cantar de los Cantares, en hebreo se llama Shir Hashirim, es el canto de los cánticos, es un libro que se canta, no se lee, se canta, porque es un shir, ¿no? Y bueno, me alegro mucho de que le guste el Cantar de los Cantares, ¿no? Paloma mía, amiga mía, ¿verdad? Y hay tantas cosas, ¿no? Después tiene la verruga, tu mujer, pero antes era el lunar hermoso que te cautivó, ¿no? Ya.
Fue más que la paloma, era el buitre, ¿no? La ave carroñera. Mi libro favorito de la Biblia. No sé, a mí me gusta toda la Biblia, me gustan mucho los salmos, los proverbios. Me gusta muchísimo el libro de Isaías, me parece excelente. No tengo así un favorito, ¿no? Pero me gusta toda la Biblia prácticamente. Pastor, un hermano pregunta, nosotros adoramos y honramos a Dios todos los días, pero en los mandamientos está escrito, guardarás el sábado. ¿Debemos guardarlo? Como iglesia de Dios, porque los mandamientos no solo son para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad. Los mandamientos son para toda la humanidad. ¿Y cuántos mandamientos hay? No, 613. Los 10 mandamientos es el Devarim, las 10 palabras, como se dice en hebreo, es el Devarim. Aquí hay 10 resumidos, pero hay 613. La pregunta sería, ¿debemos de cumplir los 613 mandamientos? ¿Por qué solamente 10 y no los 613? No se pueden cumplir los 613 mandamientos. Primero, porque nadie los puede cumplir. Amén. Eso en primer lugar, nadie los puede cumplir. Es imposible. La ley del Señor es perfecta, que convierte el alma y hace sabio al sencillo, etc. La ley de Dios es perfecta. Entonces alguien me preguntó una vez, ¿y si es perfecta, entonces para qué Dios la dio si sabía que no la íbamos a poder cumplir? Precisamente para eso, para demostrarte que tú no la puedes cumplir. No la pudo cumplir Moisés, no la pudo cumplir nadie del Antiguo Testamento, solamente lo pudo cumplir una persona, todos, y fue nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, aunque quisiéramos guardar la ley, tampoco podríamos, no solamente por nuestra imperfección como seres humanos, sino porque hay más de 417, 420 mandamientos, si no recuerdo mal, que no se pueden cumplir hoy en día, porque no hay templo en Jerusalén. Y como no hay un templo físico, y muchos de esos mandamientos giran en torno a ese templo, tampoco podríamos cumplir con la ley. Ahora bien, los 10 mandamientos son los más conocidos de esos 613 mandamientos. Los primeros 5 hacen referencia a nuestra relación vertical, nuestra relación con nuestro Dios. Y los otros 5 mandamientos hacen referencia a nuestra relación horizontal con nuestros hermanos o nuestros semejantes, nuestro prójimo, ¿vale? Entonces, de los 10 mandamientos que aparecen aquí, concretamente uno de ellos, ya lo conocía Adán y Eva del jardín del Edén. Y no era precisamente el primero que dice, no tendrás dioses ajenos delante de ti, no tendrás imagen ni ninguna semejanza. Ese no lo conocía Adán y Eva, porque no había dioses que adorar en aquel momento, solamente había un Dios. Adán no podía cometer adulterio. ¿Con quién va a cometer adulterio Adán? ¿Con las jirafas? ¿Con los leones? El hombre después pervirtió todo y inventó la zoofilia. Es terrible, ¿no? Ni quiero hablar de esas abominaciones, ¿no? Pero sí conocía la obligación de guardar el día de reposo. Porque como ustedes pueden comprobar en la Biblia, los días de la semana no tienen nombres. No es como en nuestro calendario, el lunes era el día que se le daba el culto a la luna. Y el martes al planeta Martes, y el miércoles a Mercurio, y el jueves a Júpiter, y el viernes a Venus, ¿verdad? El sábado a Saturno, y el domingo, el Sunday, al Sol. En la Biblia los nombres, los días de la semana no tienen nombre, solamente uno. Porque es día primero, se mezclan los números ordinales y cardinales, ¿no? También primero, día segundo, día tercero. Y finalmente el séptimo, el último, al final, es un día que se llama Shabbat, que viene de Shevet, descansa, siéntate, no digas nada, no hagas nada, tranquilo. El día de reposo fue el día que el Señor le dijo a Adán y a Eva que Él lo había santificado y lo había apartado de los demás, y no hubo labor creadora, porque como el poder de Dios estaba y está en su palabra, cada vez que Él hablaba, pasaba algo en el mundo natural. Se cristalizaba o se materializaba su palabra, pero como el sábado no habló,
no sucedió nada. Entonces, ¿qué hacemos? Shevet, descansen. Recuerden que todo esto no salió así, de la nada, sino que yo di órdenes para que esa luna esté ahí, ese planeta esté allí, esa estrella esté allí, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los inconversos, como por ejemplo los romanos, perdonen que me extienda un poquito, pero creo que es necesario aclarar un poco esto, porque hay mucho lío con el tema del domingo, del sábado, si hay que guardarlo, si no hay que guardarlo. Cuando los romanos conquistaron lo que era toda la zona de Judea, lo que es hoy en día Israel, vaya, a ellos les sorprendieron tres cosas de esa gente, de ese pueblo, cosas que no habían visto en ninguna parte del mundo. Primera, esta gente tiene un templo enorme, precioso, vacío. No tienen dioses, no tienen imágenes, y se reían, se burlaban de los judíos, decían, nuestros templos están llenos de figuras de hombres, de mujeres, a los cuales honramos y adoramos. Pero ustedes tienen un templo vacío. Y es que ellos no podían tener una figura de Dios, ¿vale? La segunda cosa que a los romanos les llamó la atención es que encontraron algo único en el mundo. Ustedes tienen un mar donde la gente flota y no se hunde. El Yam HaMelach, el mar salado, como lo llama la Biblia, el mar muerto. Y la tercera cosa que les llamó muchísimo la atención a los romanos es que era el único pueblo de la tierra. Nunca, jamás habían visto eso, porque no lo practicaba nadie, que un día a la semana no trabajaban. Se quedaban quietos en sus casas. Incluso hasta los animalitos, pobrecitos, los mulos, los bueyes, los burritos, les daban descanso un día para que descansar. Entonces les preguntaban, ¿por qué se paran? ¿Por qué no hacen nada? ¿Por qué no compran? ¿Por qué no venden? ¿Por qué no hacen ningún trabajo en el campo, en la agricultura, en la ganadería? Dice, porque en 6 días Dios creó el universo y el 7º día descansó. Y ellos daban testimonio de que creían en ese Dios con sus vidas, con sus familias, no trabajando ni haciendo ningún tipo de actividad laboral en el día del reposo. Y así que eso ya lo sabía Adán y Eva. No es algo, no, es que eso fue para los judíos. No, eso fue para todos. Porque curiosamente cuando hablamos en los 10 mandamientos del día de reposo, dice, fíjate, 6 días trabajarás, acuérdate, acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. Es diferente, ese día es diferente a todos. 6 días vas a trabajar, harás tu obra, más el 7º día es reposo. Es reposo para el Señor tu Dios. No hagas ninguna obra. Escucha, no hagas tú ninguna obra, ni tu hijo, ni tu hija. Bueno, esa es la familia, ¿no? No, pero espérate, ni tu siervo, ni tu criada, es decir, tus empleados. Ni tu bestia, el coche, la moto, el tractor, la bicicleta, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Algunos piensan que cuando tendríamos que celebrar los cultos es en Shabbat. Y eso no dice la Biblia. El día de reposo es para estar tranquilo en la familia. No es para hacer el culto. ¿Dónde dice la Biblia que en Shabbat tengo que hacer el culto? Claro, lo que pasa es que en Israel no se trabaja en domingo. No se trabaja en sábado. Ya el domingo es el primer día de la semana. Entonces se reúnen el sábado porque es cuando está todo el mundo libre y dispuesto para poder ir a los cultos, a las reuniones. Aunque también hay muchos hermanos judíos, amigos míos, que celebran sus cultos en las iglesias los domingos. No pasa nada. Es decir, la Biblia no dice cuándo tenemos que reunirnos. Puede ser el domingo, puede ser el sábado, puede ser el miércoles. Lo que sí dice la Biblia es que hay que guardar un día. Claro, en Israel es mucho más fácil cumplir con el Shabbat para hacer un alto en el camino y no ser máquinas que solamente viven para trabajar y no es que trabajan para vivir, ¿verdad? Y si alguien hoy en día como cristiano quiere guardar el día de reposo o en familia y quiere saber cómo se hace, porque claro, no es que me voy a quedar en casa así. Usted es un vago, hermano. ¿No vas a comer? ¿No te vas a bañar? ¿No te lavas los dientes? No, es Shabbat. No, tú le das un cochino. Es Shabbat y Shabbat. ¿Me entiendes?
Es un día para orar por la familia, es un día para leer más la Biblia, no es para ver la televisión y jugar ahí con la maquinita, ahí como si fueras un robot, no es para tontear con la que está en Colombia, con la que está en Ecuador. No es eso, no, es un día para dedicarlo para el Señor. Si no vas a hacer eso, ¿para qué quieres hacer el Shabbat? Lo que tienes que hacer es comprometerte con el Señor y dejarte el Shabbat. Entonces, ¿se puede guardar el Shabbat? No hay ningún problema, no pasa nada, si usted lo puede hacer, adelante. Pero no se olviden ustedes que donde el Señor ordenó el cumplimiento del Shabbat era bajo la ley de Moisés. Y nosotros ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Si usted cumple 612 mandamientos y infringe uno, no sirve de nada. Es decir, que si usted guarda el Shabbat, pero luego es un chismoso, es mejor que no sea chismoso antes que guarde el Shabbat. Así que no quieran rizar el rizo y decir, no, yo celebro el Shabbat. Bueno, también tengo que decir, y paso ya a otra pregunta, que durante siglos, probablemente casi 300 y pico, no hasta 400, pero cerca de 400 años, los cristianos, hermanos nuestros, practicaban el Shabbat, es decir, se reunían en Shabbat. Y fue la Iglesia Católica, que ya existía en aquellos tiempos, la que dijo, a partir de ahora, Concilio de Trento, a partir de ahora, o de Nicea y otros más, cortamos toda relación con el pueblo de Israel y pasamos a celebrar el primer día de la semana, el domingo, en vez del Shabbat. Pero hay iglesias que se reúnen en Shabbat y no hay ningún pecado, no hay ningún problema. Pero que no vengan a mí los del Shabbat diciendo que estamos pecando, los que practicamos o nos reunimos en domingo, ni los del domingo tienen que criticar a los que celebran su culto en Shabbat, porque no estamos aquí para criticarnos, estamos aquí para servirnos los unos a los otros. Y en esto conoceréis que son mis discípulos, en que os amáis los unos a los otros, a pesar de las diferencias que siempre las ha habido y las seguirán habiendo en el futuro. ¿Vale? No sé si hay alguna pregunta más. Si todavía puedes contestar unas dos más. Venga, vale. Si alguien quisiera levantar su mano, quiero llevar este micrófono, ¿no? Ahí hay una. Y allá, por allá también. Ok, bien. Ok. Bueno, usted dele adelante, ya la tengo acá. Y vamos a hablar de esto. Bueno, pastores, estoy un poquito preocupada porque también, perdón mi ignorancia, cuando repaso este versículo que dice, os digo que en aquella noche estarán dos en la cama. Uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el campo, ¿verdad? Sí. Entonces le digo a mi esposo, como él sale a trabajar fuera, digo, creo que... Siga, que está muy interesante la pregunta. ¿Quién es el que se va? ¿El que se quedó en la cama? Eso es un llamamiento a todos los flojos y vagos ahora, ¿eh? Necesito un poquito que nos explique. Ok. Ahora mismo son en las Islas Canarias las 9:15 de la noche. Dentro de un ratito se van a dormir. Y nosotros seguimos siendo aquí de día. Es decir, las franjas horarias son increíbles, ¿no? En cualquier parte del mundo. Aquí en Estados Unidos creo que también hay dentro del país 3 o 4 franjas horarias diferentes. Es un país tan grande, tan increíble, ¿verdad? Ahora bien, habla no solamente de dos estarán durmiendo en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado, sino también dice, y dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada, ¿no? Habla acerca de, evidentemente es una referencia a lo que nosotros llamamos el rapto, ¿no? El arrebatamiento de la iglesia. Es muy interesante que usted haya hecho esa pregunta porque hay por ahí algunas personas que dicen, bueno, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y ya está, y toda la casa se salvó. Ahí hay un ejemplo de que no funciona así. Porque si están dos en una cama, son un matrimonio. No va a poner el ejemplo el Señor de alguien que está en desorden. Si ella es convertida y él no, ¿por qué él se queda y ella se va? Si cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y toda tu casa. Pero es que la salvación es personal, no es transferible. Pero entonces esa promesa es que no es una promesa. Disculpe. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa no es una promesa genérica. Es una palabra que el Señor le dio al apóstol Pablo para una familia carcelero de Filipo. Es que, por así decirlo, como una profecía. Hoy te vas a convertir tú y toda tu familia contigo. Pero ¿cuántos cristianos, cuántas hermanas están casadas con maridos que no se han convertido o viceversa?
Por lo tanto, la salvación no es que se convierte uno y automáticamente ya los 17 o 20 o 30 nombres ya escritos en el libro de la vida, ¿vale? Entonces, nos habla acerca del Señor de que algunos, cuando venga Él en su arrebatamiento, unos estarán durmiendo y otros estarán trabajando. Unos recibirán al Señor de día y otros lo recibirán de noche. Por eso dice la palabra, el día y la hora nadie sabe. ¿Quién puede saber el día? Si aquí es de día, allí es de noche, aquí es mediodía. Unos se levantan para ir a trabajar, otros se acuestan para ir a dormir. ¿Y la hora? ¿A qué hora viene el Señor? A las 3 de la tarde, ¿pero para quién a las 3 de la tarde? Para los que estamos aquí, pero es que allí son las 8 de la noche. Entonces, esas franjas horarias nos impiden, gracias a Dios, hacer una, digamos, una conjetura y decir, el Señor viene a las 3 de la tarde. No lo puedes decir, porque en todo el mundo no son las 3 de la tarde para todo el mundo, ¿verdad? Entonces, habla acerca del arrebatamiento de la iglesia, que será algo como ladrón en la noche. ¿Han visto alguna vez algún ladrón que llame antes de ir a robar? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Me llamo Juan García, mucho gusto. Quiero decirle que prepárese, que esta noche voy a asaltarla. Voy a robarle el coche, la televisión, la computadora y ya de paso me llevo a los niños también. Más o menos, como calculo yo, entre 15 y 20 minutos estaré por allá. Ah, muchas gracias por avisarme, se lo agradezco. Nada, eso suena totalmente ilógico, ¿no? Surrealista. Entonces, habla acerca de lo inesperado, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, leímos esta mañana, ¿se acuerdan? 1 Corintios 15, en un momento, en una millonésima de segundo, lo que tardamos en abrir y cerrar un ojo. ¿Cuántos millones de veces abrimos y cerramos los ojos cada día? Incontable, ¿verdad? Pues habla acerca de eso, de la prontitud, de la aceleración, de lo rápido que será el arrebatamiento, la traslación de la iglesia a su presencia. Y unos se salvan y otros se condenan. Así es. Muy bien, gracias, pastor. Otra pregunta acá. Sí, muy buenas tardes, hermano. El Señor le bendiga. Oh, sí, perdón. Es un placer, es un privilegio estar aquí compartiendo, ¿verdad? Amén. Ha sido de mucha bendición. Mi pregunta es, hermano, en el libro de Esther, en el capítulo 9, versículo 12, ahí se menciona que han matado a 500 hombres y a 10 hijos de Amán, ¿verdad? De Amán. Entonces, y en el 13 voy a decir, la reina dice, si le place al rey, dice, quiero que mañana cuelguen a los 10 hijos de Amán. De los cuales estaban, si ya estaban. Sí, muertos. Así es, así es. Muchas gracias, pastor. Sí, es interesante porque ya estaban muertos los hijos de Amán. Pero sin embargo Esther dice, quiero que mañana los cuelguen en una horca. Pues ya están muertos. Es interesante, no tengo tiempo para explicar todo esto porque habría que tener una pizarra y habría que escribir muchas cosas en hebreo. Pero es muy interesante que el mismo día en el que colgaron a estos 10 hijos de Amán fue el mismo día en el que colgaron en la horca, en Nuremberg, sí, ¿cómo se llama? En el juicio de Nuremberg, a los capos, ¿no? A los cabecillas de los nazis. Pero no eran 10, eran 11. Pero es que uno se suicidó el día anterior en la celda y colgaron a los 10. Y al máximo responsable de aquella masacre terrible, cuando murió dijo, Purín, Purín. Ahora están celebrando Purín, la fiesta del libro de Esther. En Israel, él dijo Purín, es lo mismo que pasó en el pasado, vuelve a ocurrir en el futuro. Y en hebreo, las letras de los nombres, es muy interesante porque te da la fecha. Saben que las letras tienen número, ¿no? Las letras de los hijos, las sumas, y te da exactamente el año en el que iban a colgar a los nazis en la horca, allí en Nuremberg, ¿no? Es tremendamente interesante, ¿no? Entonces, sí, fue algo curioso que Esther dijera, ahórquenlos, ya están muertos, pero quiero que los ahorquen. Son esas cosas raras que aparecen en la Biblia, ¿no? Y hay muchas cosas raras en la Biblia, ¿sí o no? Hay muchas cosas que uno dice, ¿y para qué hicieron esto, no? Pero eso fue lo que pidió Esther, cuélguenlos, están muertos, pero cuélguenlos, para que todo el mundo los vea y sepan lo que les pasa al que se mete contra el pueblo de Dios. Amén. El libro de Esther es un libro muy interesante, muy bonito. Se lee ahora, pero se lee en piel, no se lee en papel, en pergamino, se lee el Megilá. El Megilá es una piel, ¿no? Se lee en piel el libro de Esther y en estos días, lamentablemente, el pueblo de Israel ha convertido esta fiesta en un carnaval. Es un carnaval
es el único día que se pueden emborrachar, siempre y cuando disciernas, dicen ellos, entre el bien y el mal. Esto es tan elástico, ¿no? Esto es como el chicle, ¿no? No, yo discierno. ¿Qué vas a discernir, hermano? Entonces te encuentras estos rabinos súper serios, con esas ropas, te lo encuentras vestido de Spiderman, ¿no? De Spiderman, de Superman, de hormiga, y tú dices, pero este señor estaba el otro día aquí tan serio. Ah, pero hoy es Purín, hoy tenemos que reírnos, hoy nos burlamos del enemigo y nos emborrachamos, pero ya mañana volvemos otra vez a la seriedad, ¿no? A algunos les gustaría ir a Purín, a Israel, ¿eh? Ah, que sí, ¿eh? Tremendo, una historia muy... ¿Dónde estás? Oh, sí, con estas luces no veo nada. Buenas tardes, pastor. Me gustaría saber por qué Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Habría que preguntárselo a él. Hombre, vamos a ver, él trabajó para casarse con Lea. ¿Por qué Elena tiene una hermana? Tiene dos, pero una se llama Esther, la otra se llama Lidia. ¿Por qué Manolo amó más a Elena que a Lidia? Pues yo qué sé, porque me gustó más, ¿qué quieres que te diga? ¿No? Amó a Raquel, se enamoró de ella. Pero le colaron a Lea. Y dijo, bueno, ¿a quién le amarga un dulce? ¿No? Y se quedó con las dos. Pero a quien él realmente amaba era Raquel y trabajó por ellas, dice, una semana, ¿se acuerdan? Una semana de años. Hay semanas de días y hay semanas de años. 7 días es una semana, Shabua. Pero luego hay 7 años, es una semana de años. Entonces él trabajó 14 años. Otro hubiera dicho, trabajé 7 años como un condenado, ahora 7 años más. Bueno, la quería, la amaba mucho, ¿verdad? El esfuerzo era poco. Cuando alguien ama a alguien, cualquier esfuerzo no es nada. Pero cuando no se ama, hasta el más mínimo detalle es una tortura, ¿verdad? Así es que él amaba a Raquel y bueno, cuando llegues allí a la gloria, si llegas, que espero que sí, le pregunta, oye Jacob, ¿te puedo hacer una pregunta? A lo mejor cuando veas a Raquel y veas a Lea, tú dices, hombre, claro, ¿cómo no va a querer a Raquel? La pobrecita, ¿eh? Ahora lo entiendo. ¿No? Entonces, ¿hay alguien por ahí atrás? Sí, hay una más. Sí, ok. Muchas gracias. Hola, hermano. Hermano, ¿me puedes clarificar un poquito más Efesios 4, 8 y 9? Efesios 4, 8 y 9. Los ministerios. De que subiendo a lo alto... Llevó cautivo a la cautividad. Y eso de que subió, ¿qué fue? Sino que primeramente descendió a las partes más profundas de la tierra, ¿no? Ok. Este es un texto, ese que usted acaba de mencionar, es un texto del Salmo 68. Ya en el Salmo 68 aparece esa expresión que Pablo la utiliza para hacer referencia a algo que Jesús hizo durante sus 3 días de sepultura. La Biblia dice que somos espíritu, alma y cuerpo. Eso se llama un ser tricónomo, un ser que es tripartito, tiene 3 partes, ¿no? Entonces, es como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo, ¿sí o no? Nadie dice amén. Yo soy padre, ¿saben? Yo soy padre, pero también soy hijo al mismo tiempo. Y usted también es padre y es hijo. Entonces, el Señor Jesucristo, su cuerpo estaba allí en la tumba, pero Él descendió a las partes más profundas de la tierra. Por eso después cuando se presenta a Juan en la isla de Patmos le dice, yo estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Y para demostrarte que estuve muerto y para demostrarte lo que hice cuando estuve muerto, aquí tengo las llaves de la muerte y del Hades. En otras palabras, el Señor Jesucristo no estuvo sin hacer nada durante sus 3 días de sepultura, sino que también Pedro aún va más allá y dice, y le predicó a aquellos espíritus encarcelados, aquellos que en otro tiempo esperaban, ¿verdad? Cuando la gente moría, en lo que llamamos Antiguo Testamento, los creyentes me refiero, los creyentes esperaban la redención, esperaban mirando hacia adelante. Nosotros miramos hacia atrás
hacia algo que ya ha ocurrido, pero ellos esperaban que algún día viniera el Mesías y los redimiera, ¿verdad? Entonces el Señor Jesucristo desciende a las partes más profundas de la tierra y hace como un traslado, ¿verdad? Separa a aquellos que esperaban, ¿verdad? Se los lleva al seno de Abraham o al paraíso. Hay diferentes nombres para definir el mismo lugar. Y entonces cuando Él desciende, dice la Biblia, el mismo que descendió es exactamente el mismo que subió. No son dos, uno que baja y uno que sube. No, no, es el mismo que bajó, el mismo que descendió. Prueba de ello que cuando María Magdalena se lo encuentra en el sepulcro recién resucitado y lo va a tocar, el Señor le dice, no me toques, aún no he subido. Ya había descendido, dice, pero aún no he subido, para rendirle cuentas al Padre, para que fuera aceptado su sacrificio. Entonces es algo misterioso, ¿no? Es algo muy curioso decir, el Señor descendió a las partes más profundas de la tierra. Imagínense cuando el Señor entró allí y el diablo le vio vivo. La sorpresa fue terrorífica, ¿no? Así que todo eso ocurrió durante los 3 días de sepultado el Señor, porque no hay otro pasaje en la Biblia donde diga que Él en vida, durante su ministerio, descendió a las partes más profundas de la tierra, pero fue durante su sepultura que eso ocurrió. Y dice que le predicó a los que estaban allí encarcelados, ¿verdad?, esperando. Y también les dijo, miren lo que se han perdido por vuestra rebeldía y por vuestra desobediencia. Es algo, no nos da mucha información la Biblia sobre todo esto, pero es lo que le puedo decir, hermano, en estos momentos. Perfecto, pastor, tenemos las últimas 2. Venga. Buenas tardes, pastor. Buenas tardes, hermano. Yo estoy preguntando por mi amiga que le da pena preguntar. Como Aarón. Ella quiere que usted nos enseñe o nos comparta qué nos puede enseñar o si el Señor le ha hablado por medio de esta palabra en Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra sino principados contra y principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Que le explique? Bueno, Pablo está describiendo en Efesios capítulo 6 la realidad del mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real como el mundo material o físico en el cual nos movemos, ¿no? La Biblia nos habla de distintas, por así decirlo, dimensiones, ¿verdad? Vivimos ahora en una dimensión finita y temporal, limitados por espacio y por tiempo. Este es un tema que a mí me apasiona. Yo he leído mucho de Moshe Maimónides y de Aristóteles y todo eso, porque lo que es todo, y Albert Einstein y todo esto, todo lo que es espacio, tiempo y movimiento, a mí es algo que siempre me ha llamado muchísimo la atención. Pero este mundo que Dios creó, donde nos colocó a nosotros, de momento, está limitado. No podemos transportarnos y estar en 2 sitios al mismo tiempo. Eso sería física cuántica, ¿no? Que sí, existe. El Señor se mueve en la física cuántica. Él está aquí, allá, están todos sitios al mismo tiempo. Es omnipresente, ¿verdad? Pero yo vivo en una dimensión limitada. Como el Señor Jesucristo se autolimitó cuando vino a este mundo. Él no podía estar en Capernaum, en Samaria, en Judea y en Filipo al mismo tiempo. Pero Él decidió autolimitarse, aunque Dios está fuera del tiempo. El tiempo es un factor creado por Dios. Nosotros a ese tiempo lo llamamos Cronos. Los griegos lo llamaban Cronos. De hecho, había un dios, el dios del tiempo, Cronos. Y medimos el tiempo, tenemos relojes y medimos el tiempo en minutos, en segundos, en horas, en milenios, en siglos, etcétera, ¿no? Pero Dios se mueve en una dimensión diferente. ¿Cómo podemos nosotros vivir en la eternidad con estos cuerpos? Es imposible, no podemos. Es imposible. Estamos limitados por tiempo y estamos limitados en espacio. Ahora vemos por espejo oscuramente. Por lo tanto, cuando recibamos nuestros nuevos cuerpos transformados y glorificados, según dice la Biblia, ya no tendremos limitaciones ni de espacio ni de tiempo. Podremos vivir
una eternidad. ¿Y qué es la eternidad?, preguntó alguien. ¿Qué es la eternidad? Porque sé lo que es un siglo, un milenio, un lustro, un mes, un año, una semana, pero una eternidad, ¿qué es una eternidad? Alguien dijo, una eternidad es un bloque de granito de 1 kilómetro de largo, por 1 kilómetro de ancho y por 1 kilómetro de alto, un cubo de granito. Cada 1000 años viene un pajarito pequeño a afilarse el pico. Cuando haya gastado la piedra, ha pasado un día de la eternidad. Aleluya. Es imposible entender lo que es la eternidad, ¿verdad? Entonces, el mundo espiritual fue antes del mundo natural creado por Dios, mucho antes. ¿Saben lo que más me sorprendió a mí de la Biblia y me chocó tremendamente cuando yo comencé a leer la Biblia al principio, hace muchos años? Que yo leía, por ejemplo, la Biblia desde el principio, por el Génesis, y encontraba a Dios hablando, ¿no? A Dios creando, a Dios poniendo orden en un mundo caótico. A continuación veo a un hombre llamado Adán. A continuación veo a una mujer llamada Eva. Pero del capítulo 1 al capítulo 3 me entra otro que digo, ¿y este de dónde salió? Satanás, la serpiente, ¿no? Satanás utilizando la serpiente, ¿no? Y yo volvía otra vez y decía, se me habrá escapado algún capítulo, se me habrá pasado por alto algún texto. Está Adán, Eva, Dios, ¿y de dónde salió este? Ya existía. Pero ahí no dice que Dios ya lo había creado, pero existía antes de Génesis 1:1. Porque en nuestras Biblias dice, en el principio, ya ese texto ya está un poquito raro, porque en el hebreo no existe ese artículo, en él, no existe, es una palabra entera, Bereshit, de 7 letras, que se estudia letra a letra, y bueno. Entonces, más bien tendría que decir, en un principio, este es un principio, pero hay otros, En un principio, Dios hizo esto, esto y aquello, pero en otros principios, en otras dimensiones, por ejemplo, cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén, ¿qué puso el Señor en la puerta del jardín del Edén para que no volvieran atrás y comieran del árbol de la vida? ¿Qué puso? Querubines. ¿Y qué son los querubines? Bueno, dentro del mundo angelical hay querubines, serafines, arcángeles, ángeles. Por la parte del enemigo están principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, ¿verdad? Si hay como jerarquías. ¿Cuándo las creó? Bueno, hay mucho misterio y mucha especulación referente a esto, ¿no? Entonces nosotros estamos en una guerra que ya está ganada, dicho sea de paso, gloria a Dios, con ese mundo espiritual que juega, entre comillas, con la ventaja de que ellos nos ven a nosotros. Nosotros no los vemos a ellos, salvo alguna excepción, que también las hay. Por consiguiente, nosotros tenemos que partir de la base de que no solamente existe esta dimensión material en la que nos encontramos ahora, sino que hay un mundo espiritual. De hecho, Cristo no lo vemos, pero existe. Pero no está limitado por estas sillas, por este receptáculo aquí, ¿no? Entonces el mundo espiritual es real. Está dividido en 2 partes, luz y tinieblas, Cristo y Satanás. Son ejércitos que pelean constantemente el uno al otro. Daniel, cuando oraba en Babilonia, dice que oraba y ayunaba por 3 semanas enteras y no había respuesta, hasta que al final viene el arcángel Gabriel y le dice, Daniel, muy amado, desde el primer día que dispusiste tu corazón, tu oración llegó a la presencia de Dios, pero no pude venir a ti porque el príncipe de Persia se opuso. Es decir, hay una guerra, hay una batalla, hay demonios, pero también dice el Apocalipsis que cuando los santos oraban, los ángeles prevalecían. No oramos a ángeles, yo oro a Dios, pero hay algo en el mundo espiritual, y cuando va a pasar algo importante en el mundo, hay como una revolución en el mundo espiritual. Fíjense, por ejemplo, las veces que se aparecían los ángeles en la Biblia. ¿Para qué se aparecían? Cuando iban a anunciar cosas importantes, inminentes que iban a suceder, como por ejemplo la destrucción de Sodoma y Gomorra, el nacimiento del Señor Jesucristo, la liberación del cautiverio en Babilonia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, tenemos que estar preparados. ¿Cómo se prepara uno para esa guerra
Bueno, hay que leer los versículos anteriores. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Tomar el escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de salvación, etcétera, etcétera. Es como la armadura, la vestidura que se tiene que poner el soldado cuando va a la guerra. Porque no podemos olvidar que estamos en un conflicto espiritual tremendo. Y tenemos que orar sabiendo que tenemos la victoria. Amén, hermanos. La última, pastor. Sí. Buenas tardes, pastor, que Dios le bendiga. Gracias, igualmente. Yo le doy gracias a Dios por estar aquí, digo yo que es un privilegio. Y solo me recuerda cuando la pandemia, a principios que cerraron las iglesias, lo busqué en YouTube y me costó encontrar un pastor, digo yo, que hable de la sana doctrina. Y le doy gracias a Dios porque lo encontré a usted y desde entonces yo lo sigo. Y mi pregunta es en Apocalipsis 7, donde dice el versículo 4, y oí el número de los sellados, 144,000 sellados. Pero en estos 44,000 sellados no se encuentra la tribu de Dan, y entonces esa es mi pregunta, que no está aquí en los sellados, en el Apocalipsis, entonces no sé lo que quiero saber yo. Hay varias listas a lo largo de la Biblia que hablan acerca de las 12 tribus de Israel o de los 12 hijos del patriarca Jacob. Hay varias y no siempre son las mismas. En algunas listas aparecen unos, después hay en otras listas que aparecen otros, y curiosamente en esta última lista, esta es la última lista que encontramos en la Biblia de las tribus de Israel o de los hijos de Jacob, curiosamente, efectivamente no aparece la tribu de Dan. Sería interesante que usted leyera, por ejemplo, cuando Jacob en el lecho de muerte llama a todos y a cada uno de sus hijos y les da palabras proféticas para el porvenir. Y fíjense lo que le dijo, por ejemplo, Jacob a Adán. Bueno, se lo voy a decir yo. Serás serpiente en el camino y harás caer al jinete. Algunos han llegado a opinar que el anticristo, que tiene que tener algo de judío sí o sí, porque si no Israel no lo va a aceptar como su Mesías, esto puede ser procedente de la tribu de Dan, y tal vez por eso, como será como una especie de piedra de tropiezo para el caminante, el Señor no lo haya incluido en la lista. De todas maneras, la tribu de Dan era una tribu muy pequeñita, una tribu que le tocó el norte, la parte del norte le tocó a ellos, pero no hay dos listas iguales de los hijos de Jacob en la Biblia. A veces difieren, a veces incluye a los hijos de José, que no eran hijos de Jacob, que eran Manasés y Efraín, ¿verdad? Manasés llegó a ser la tribu más grande de todas, no eran hijos de Jacob, pero también fueron adoptados por Jacob. ¿Se acuerdan? Dice, estos son hijos míos. Y dice que impuso las manos sobre ellos y los bendijo. Entonces puede ser que la tribu de Dan no esté ahí porque sea una tribu que en el futuro va a jugar un papel no muy agradable, que digamos, ¿no? Ahora, el resto son 12,000 de cada una de estas tribus, que serán los guardaespaldas, por decirlo de alguna manera, y los predicadores que predicarán de Cristo durante la primera parte de la gran tribulación, durante la época de los sellos y de las trompetas, y van a ir con Cristo al monte de Sión, donde hemos estado, y allí dice que cantarán un cántico nuevo que la letra solamente la conocen ellos. ¿Ok? ¿Ya? Muy bien. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones.